Mi esposo me dejó en la ruina para darle una vida de lujos a su familia y 20 años después me dijo que el negocio familiar había fracasado y que debíamos separarnos. Viví en la miseria criando a nuestros hijos, hasta que descubrí que el fracaso era una farsa para enriquecerlos. Hola a todos, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Acomódense, sírvanse una taza de café, o quizás algo más fuerte, porque la historia que voy a contarles hoy no es para oídos sensibles. Es una historia larga, que se ha cocido a fuego lento durante 20 años en el horno del dolor y la injusticia. Mi nombre es Amalia, y a mis 60 años, he aprendido que la vida tiene una forma muy cruel de guardar sus secretos, pero también, si tienes la paciencia y el coraje, una forma muy dulce de servir la justicia. Durante 2 décadas, cada día de mi vida fue una batalla por la supervivencia. Viví en la ruina, creyendo que el hombre que amaba con toda mi alma, el padre de mis hijos, me había dejado porque el destino nos había jugado una mala pasada, porque un negocio familiar en el que habíamos invertido hasta el último suspiro había fracasado. Viví en la miseria más absoluta, criando a nuestros hijos con las migajas de mi dignidad, hasta que una noche, rodeada del lujo más obsceno de Puebla, descubrí que el fracaso no era más que una farsa, una mentira podrida, meticulosamente construida con mis lágrimas, mi sudor y mis sacrificios, con el único propósito de enriquecer a su verdadera familia. Esta es la historia de cómo convertí el postre más amargo de mi vida en la venganza más dulce y espectacular que nadie, y mucho menos ellos, pudo imaginar jamás. La noche en que todo mi mundo se hizo pedazos por segunda vez, olía a gardenias y a dinero viejo. Era una gala benéfica en uno de los salones más exclusivos de Puebla, el tipo de lugar que yo, durante los últimos 20 años, solo había visto en las páginas de las revistas que hojeaba mientras esperaba en la consulta del dentista. Candelabros de cristal, tan grandes como árboles pequeños, colgaban del techo como diamantes derretidos, esparciendo una luz dorada sobre los invitados. Mujeres con vestidos de seda, que costaban más de lo que yo ganaba en un año, flotaban por el salón, sus risas agudas mezclándose con el suave murmullo de una orquesta en vivo que tocaba valses de Strauss. Yo estaba allí, a mis 60 años, con mis canas bien peinadas y mis mejores zapatos, pero no como invitada. Era parte del servicio. Mi modesto pero creciente negocio de repostería, Pasteles de Amalia, había conseguido, casi por milagro, el contrato para la mesa de postres. Para mí era un logro inmenso, la culminación de años de trabajo incansable, un paso más para salir definitivamente del hoyo en el que había vivido por 2 décadas. Mi corazón latía con una mezcla de orgullo y un nerviosismo casi paralizante, mientras acomodaba mis creaciones sobre la mesa cubierta de lino blanco. Un pastel de 3 leches adornado con fresas frescas y brillantes, polvorones sevillanos que se deshacían en la boca con solo mirarlos, y mi obra maestra, la tarta de Santiago, cuya receta secreta me había heredado mi abuela en su lecho de muerte. Era mi ancla, mi herencia, lo único que nadie me había podido quitar. Mientras ajustaba una última almendra tostada sobre la tarta, asegurándome de que la cruz de Santiago estuviera perfecta, las luces del salón bajaron y un hombre con un esmoquín impecable subió al escenario. Su voz, amplificada y profunda, resonó a través de los altavoces, silenciando las conversaciones. Y ahora, con un profundo agradecimiento, queremos honrar a nuestros principales benefactores de esta noche, una familia que no solo es un pilar en la comunidad empresarial de Puebla, sino un verdadero ejemplo de perseverancia y éxito. Demos un fuerte aplauso a la familia de la Fuente, de Gastronomía de la Fuente. El aplauso fue atronador, una ola de sonido que me golpeó físicamente. Mis manos se congelaron sobre el postre. Gastronomía de la Fuente. El nombre retumbó en mi cabeza, no como un eco, sino como una explosión. Era el nombre de nuestro sueño, el nombre que Isidro y yo habíamos susurrado en la oscuridad de nuestro primer apartamento, un sueño que supuestamente había muerto y nos había arrastrado con él. Y entonces,
subieron al escenario. Mi visión se tunelizó. El resto del salón desapareció. Primero, una mujer mayor, de unos 80 años, con el cabello plateado perfectamente recogido en un moño y un collar de perlas de 3 vueltas, que debía valer más que mi casa. Era Genoveva, mi suegra, la mujer que había llorado en mi hombro cuando Isidro se fue, diciéndome lo injusta que era la vida. A su lado, una mujer más joven, rondando mi edad, con una sonrisa tensa y arrogante que conocía demasiado bien. Elvira, mi cuñada, y finalmente, un hombre de 62 años, alto, con el cabello completamente canoso pero aún abundante y bien cortado, vestido con un traje a la medida que gritaba éxito y poder. Era él, Isidro, mi esposo, el hombre que, 20 años atrás, me había dicho con los ojos llenos de una falsa y patética desesperación que lo habíamos perdido todo, que estábamos en la ruina. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido doloroso. El salón comenzó a dar vueltas. Él sonreía, saludando a la multitud con esa confianza que yo le había ayudado a construir, el mismo hombre que me había abandonado en un apartamento de 2 habitaciones con deudas hasta el cuello y 2 hijos adolescentes con el futuro destrozado. Gracias a todos, dijo Isidro al micrófono. Su voz era la misma, solo que más profunda, más segura. Mi madre, Genoveva, y yo estamos honrados de poder contribuir a esta noble causa. Mis ojos, llenos de una incredulidad que se negaba a convertirse en lágrimas, se desviaron hacia la gran pantalla detrás de ellos, donde proyectaban el logo de su empresa en bucle, y fue entonces cuando el último vestigio de mi antiguo mundo se hizo añicos. Era una flor, una cala estilizada, dibujada con una sola línea elegante y continua. Era mi dibujo, un boceto que yo misma había hecho en una servilleta de papel una noche de 1998, mientras él me hablaba de sus sueños y yo creía en cada palabra. Un diseño que le había regalado, un símbolo de nuestro futuro juntos. 20 años de miseria pasaron frente a mis ojos en ese instante, pensé, sintiendo un frío glacial recorrer mi cuerpo, un frío que nada podría volver a calentar. Y allí estaba él, mi esposo en la quiebra, mi amor perdido, el ladrón de mi vida, recibiendo un premio como el empresario del año, con un logo que yo, la tonta, la ingenua, la sacrificada Amalia, había diseñado para él. Esa noche, el dulce aroma a gardenias y vainilla se mezcló para siempre en mi memoria con el hedor rancio y amargo de la traición más profunda que un ser humano puede conocer. El viaje a casa fue un borrón, un túnel oscuro salpicado por las luces borrosas de la ciudad. No sé cómo conduje mi vieja camioneta a través de las calles de Puebla sin estrellarme. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, pero no sentía nada. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de imágenes, un carrusel de dolor que giraba y giraba sin control, cada vuelta más nauseabunda que la anterior. Al llegar a mi pequeño departamento, el mismo que había sido mi refugio y mi prisión durante tantos años, me senté en la oscuridad de la sala, en el viejo sofá hundido que habíamos recogido de la calle. No encendí las luces, no lloré. Las lágrimas se habían secado 20 años atrás, reemplazadas por una resignación polvorienta. Lo que sentía ahora era algo más profundo, más oscuro, una furia helada que comenzaba a descongelar partes de mi alma que creía muertas para siempre. Era la rabia de quien ha sido despojada no solo de su dinero, sino de su tiempo, de su juventud, de su vida entera. En esa oscuridad, mi mente, como un proyector descompuesto, comenzó a arrastrarme al pasado, a mi propio y personal museo del dolor, y las exhibiciones eran tan vívidas, tan brutalmente claras, como si hubieran ocurrido ayer. La primera pieza de la colección era un diploma amarillento, guardado en una caja de cartón en el fondo de mi armario. No era un título, sino la carta de aceptación de la universidad que yo nunca usé. En 1984, yo tenía 20 años y era una de las mejores estudiantes de mi clase de contabilidad.
No era solo buena, era brillante. Los números me hablaban, me contaban historias de éxito y fracaso. Mi profesor, el señor Quiroga, un hombre severo pero justo, me había asegurado una pasantía en una de las firmas contables más importantes de la ciudad. Amalia, me había dicho, usted tiene un futuro de directora financiera, no lo dude. Tenía un futuro brillante, un camino claro y definido. Pero entonces conocí a Isidro. Él era 2 años mayor, encantador, ambicioso, con una sonrisa que prometía el mundo y unos ojos que te hacían creerlo. Su familia, los de la Fuente, tenían una pequeña cocina económica en un barrio modesto, y él soñaba con convertirla en el servicio de catering más grande de Puebla. Me enamoré perdidamente de su sueño, de su pasión, tanto que lo hice mío. Unos meses antes de nuestra boda, su madre, Genoveva, me sentó en la pequeña y abarrotada cocina de su casa. Recuerdo el olor a canela y a manipulación en el aire. Sus manos, frías y secas como papel de lija, tomaron las mías. Amalia, mi niña, dijo, su voz un susurro meloso. Isidro te adora. Eres como la hija que nunca tuve. Y este negocio es nuestro futuro. El futuro de los hijos que tendrán. Será un legado. Pero él no puede hacerlo solo. Necesita a alguien de confianza a su lado, no en una oficina lejos de aquí, sino aquí, con las manos en la masa, construyendo juntos. Sus palabras eran suaves, pero su mensaje era una tenaza de acero. Me estaba pidiendo que eligiera entre mi futuro y el suyo, y yo, tonta, ciega y perdidamente enamorada, elegí. Renuncié a mi pasantía una semana antes de empezar, inventando una excusa sobre la salud de mi madre. El señor Quiroga me miró con una decepción que nunca olvidaré. Es por la familia, Amalia, me susurró Isidro el día de la boda, sellando mi destino con un beso. Tu sacrificio construirá nuestro futuro. Y yo le creí. Guardé mi carta de aceptación en una caja junto con mi vestido de novia, el primer sacrificio en el altar de su ambición, sin saber que sería solo el primero de muchos. La segunda exhibición de mi museo no era un objeto, sino un recuerdo sensorial, el olor a vainilla mezclado con el sudor, y el dolor punzante y constante en la parte baja de mi espalda. Para 1995, ya teníamos a nuestros 2 hijos, Adán y Casilda. El negocio de catering, gastronomía de la Fuente, parecía ir bien desde fuera. Nos habíamos mudado a una casa un poco más grande, teníamos un coche modesto, pero según Isidro y Genoveva, la procesión iba por dentro. La competencia es feroz, Amalia, decía Isidro casi todas las noches, mostrándome facturas y números que yo, con mi formación en contabilidad, nunca llegaba a entender del todo. Siempre faltaba alguna pieza, siempre había un gasto inesperado. Cada peso cuenta se convirtió en el lema de nuestra casa. Para ayudar, empecé a hacer lo que mejor sabía después de los números: hornear. La receta de la tarta de Santiago de mi abuela era mi tesoro. Comencé a venderla entre vecinos y amigos, al principio tímidamente, pero el boca a boca hizo su magia. Pronto, los pedidos crecieron. Mis días se convirtieron en una maratón sin fin. Despertaba a las 4 de la mañana, en el silencio frío de la casa, para hornear antes de que los niños se levantaran para ir a la escuela. El resto del día era un torbellino: llevarlos al colegio, limpiar la casa, ir al mercado a por los ingredientes más baratos y luego, más horneado. Mis noches terminaban pasada la medianoche, fregando moldes y bandejas, con las manos agrietadas por la harina y el jabón, y la espalda gritando de un dolor sordo y persistente. Cada peso que ganaba, cada billete arrugado y manchado de harina, se lo entregaba a Isidro al final de la semana. Él lo tomaba con una expresión de gratitud y tristeza perfectamente ensayada. Gracias, mi amor, me decía, besando mi frente sudorosa. Esto nos ayudará a pagar a los proveedores. Ya casi salimos de esta. Y yo, agotada pero feliz de sentir que estaba salvando a mi familia, le sonreía y le decía que no se preocupara, que juntos saldríamos adelante. No sabía que mi dinero no iba a pagarle a ningún proveedor.
No sabía que estaba financiando, sin saberlo, los almuerzos de mi suegra en clubes campestres y los vestidos de diseñador de mi cuñada Elvira, la pieza más dolorosa de mi colección, la que todavía me hacía un nudo en la garganta y me robaba el aire, era el rostro devastado de mi hijo Adán, la noche en que su futuro se rompió. En el verano de 2003, Adán, con 18 años, llegó a casa corriendo, agitando una carta en el aire como si fuera un trofeo. Sus ojos brillaban de una manera que no le había visto nunca, una mezcla de euforia y asombro. Mamá, papá, me aceptaron, me aceptaron. Lo habían admitido en la Facultad de Arquitectura de la mejor universidad del estado. Era su sueño desde que era un niño pequeño y construía ciudades enteras con bloques de madera. Pasaba horas dibujando edificios, creando mundos en papel, con una precisión y una imaginación que nos dejaban a todos maravillados. Era su vocación, su destino. Esa noche, durante la cena, nos mostró la carta con un orgullo que le inflaba el pecho. Yo lloré de alegría, abrazándolo, sintiendo que todos mis sacrificios habían valido la pena. Pero la reacción de Isidro fue un balde de agua helada en medio de nuestra celebración. Se cubrió el rostro con las manos y sacudió la cabeza lentamente, un gesto teatral de derrota. No podemos, hijo, murmuró, su voz apenas audible. Simplemente, no podemos pagarlo. El negocio va de mal en peor. Estamos endeudados hasta el cuello. La luz en los ojos de Adán se extinguió tan rápido como si alguien hubiera soplado una vela. Vi cómo su sueño, su futuro, se hacía añicos en ese preciso instante. Intentó discutir, suplicar, su voz de joven adulto quebrándose como la de un niño. Papá, puedo trabajar, puedo conseguir una beca, haré lo que sea. Pero Isidro fue inflexible, casi cruel en su falsa resignación. El mundo no es justo, Adán. A veces hay que renunciar a los sueños para poder comer. Es una lección que debes aprender. Un mes después, con los hombros caídos y la mirada vacía, Adán se inscribió en una escuela técnica de mecánica automotriz. Cambió sus lápices de dibujo y sus escuadras por llaves inglesas y grasa. Vi como un pedazo de su alma moría ese día, y una parte de la mía murió con él. Todo por una mentira podrida y egoísta que, esa noche en la gala, se me reveló en toda su monstruosa y sangrienta magnitud. Los años previos al colapso final, de 2000 a 2004, fueron un lento y agónico descenso a un infierno de ansiedad y confusión. Isidro se volvió un fantasma en nuestra propia casa. Llegaba tarde, olía a un perfume caro que no era el mío y a un estrés que, en retrospectiva, parecía más prefabricado que real. Se encerraba durante horas en el pequeño estudio que habíamos improvisado en la habitación de invitados, supuestamente para revisar las cuentas desastrosas del negocio. Desde la puerta, yo lo escuchaba suspirar, maldecir en voz baja, golpear la mesa con el puño. No puede ser, exclamaba a la nada, ¿cómo vamos a pagar esto? Y mi corazón se encogía de pena y de miedo por él, por nosotros. Le llevaba una taza de té de manzanilla, le masajeaba los hombros tensos como rocas y le repetía como un mantra: saldremos de esta, mi amor, somos un equipo, lo superaremos. Él apenas me miraba, sus ojos fijos en los papeles esparcidos sobre el escritorio. No lo entiendes, Amalia. Esto es más grande que nosotros. Nos está devorando. Mi suegra Genoveva se convirtió en una presencia constante y sombría, una sombra que se cernía sobre nuestro hogar. Sus visitas ya no eran para ver a sus nietos, eran inspecciones, auditorías de nuestra pobreza. Recorría la casa con la mirada crítica de un general, chasqueando la lengua ante el más mínimo signo de derroche. ¿Compraste carne otra vez, Amalia? Con lo cara que está. Un buen caldo de frijoles con tortillas alimenta igual y es más sano. Un día me vio con un vestido nuevo, uno que me había costado una miseria en una barata del centro, mi único capricho en meses, comprado para sentirme un poco bonita, un poco normal. ¡Qué bonito!, dijo, tocando la tela de algodón barato con desdén. Ojalá yo pudiera darme esos lujos.
Sus palabras eran pequeñas agujas envenenadas, diseñadas para hacerme sentir culpable por cada peso gastado, por cada pequeño respiro de normalidad en medio de nuestra asfixiante crisis. Me hizo sentir que mi incapacidad para ahorrar más, para sacrificar más, era la causa de nuestros problemas. Y yo, desesperada por salvar a mi familia, por aliviar la carga de mi esposo, le creí. Dejé de comprar carne. Aprendí a hacer milagros con lentejas y arroz. Remendé la ropa de los niños hasta que los parches tenían parches. Y, lo que más me dolió, dejé de hornear para vender porque, según Isidro, el costo del gas y los ingredientes ya no lo justifica. Estamos perdiendo dinero, Amalia. Mi pequeño ingreso, mi única fuente de independencia y orgullo, también me fue arrebatada en nombre de la crisis. La noche final llegó en la primavera de 2004. Una noche lluviosa y fría que parecía presagiar el invierno que se avecinaba en mi vida. Los niños ya estaban dormidos. Isidro me pidió que me sentara a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Adán había visto morir su sueño un año antes. Puso sobre la mesa una carpeta de cartón, hinchada de papeles con números en rojo y sellos de urgente y aviso final. Eran falsos, por supuesto, una obra de teatro magistralmente producida, pero en ese momento, para mí, eran sentencias de muerte. Se acabó, Amalia, dijo, su voz un susurro ronco, sin mirarme. Su vista estaba fija en un punto inexistente en la pared desconchada. Gastronomía de la Fuente. Está en quiebra. Lo hemos perdido todo. La casa está hipotecada por segunda vez. Los proveedores nos van a demandar. No queda nada. Cero. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, una sensación de caída libre en un abismo oscuro. ¿Todo? Pregunté. Mi voz apenas un hilo de aire. Pero, ¿y el negocio de tus padres? ¿Los ahorros que teníamos para emergencias? Él se rió, una risa seca, amarga, sin rastro de gracia, el sonido de algo rompiéndose. ¿Qué ahorros, Amalia? Lo hemos invertido todo, una y otra vez, para intentar salvar esto, y todo se ha ido. Entonces, levantó la vista y me miró por primera vez esa noche. Sus ojos, los mismos ojos de los que me había enamorado, estaban fríos, vacíos de cualquier emoción. Eran los ojos de un extraño. Y yo no puedo más, continuó, cada palabra un golpe calculado y preciso. Esta presión me está matando. El estrés, la culpa, me han vaciado por dentro. Ya no siento nada, ni por ti, ni por nada. Creo que lo mejor es que me vaya. Necesito estar solo, empezar de cero en otro lugar, sin arrastrar a nadie conmigo a este agujero. No hubo un lo siento, no hubo un abrazo, no hubo una lágrima, solo un veredicto frío, una amputación sin anestesia. ¿Y nosotros?, le supliqué, sintiendo las lágrimas calientes correr por mis mejillas, las primeras de un océano que estaba por venir. ¿Qué va a pasar con Adán y Casilda? ¿Conmigo? Él se encogió de hombros, un gesto de indiferencia tan brutal que me partió el alma en dos. Son casi adultos. Tú eres una mujer fuerte. Sobrevivirán. Se levantó, tomó una pequeña maleta que ya tenía preparada junto a la puerta, una maleta que yo no había visto antes. Se detuvo un segundo en el umbral, me dio la espalda y dijo, «Adiós, Amalia», y se fue. Lo vi alejarse por la ventana, su silueta convirtiéndose en una mancha bajo la lluvia, desapareciendo en la oscuridad, dejándome sola en una cocina que de repente se sentía enorme y helada, con una carpeta llena de mentiras y un futuro en ruinas. Esa noche, a mis 40 años, me convertí en viuda de un hombre vivo y en la única capitana de un barco que se hundía. Los 20 años que siguieron fueron una lección brutal y diaria sobre la diferencia abismal entre vivir y simplemente sobrevivir. El primer golpe, el más contundente, fue el banco. La carta llegó una semana después de la partida de Isidro, fría e impersonal. La casa, efectivamente, estaba hipotecada hasta el último ladrillo, no una, sino 2 veces. Nos dieron 3 meses para desalojar. Esos 90 días fueron un funeral prolongado para la vida que habíamos conocido. Tuvimos que venderlo todo en un improvisado bazar de garaje.
Vi a extraños hurgar en nuestras vidas, regateando por los muebles que habíamos elegido juntos en nuestra primera tienda departamental, por los juguetes de la infancia de mis hijos, por el pequeño auto que usaba para hacer las compras. Cada objeto vendido era un pedazo de mi vida pasada que se convertía en unos pocos billetes arrugados para pagar las deudas de tarjetas de crédito que Isidro, convenientemente, también había dejado a mi nombre. Nos mudamos a un pequeño departamento en un barrio obrero en las afueras de la ciudad, 2 habitaciones diminutas para los 3. El olor a humedad y a desesperanza se impregnó en nuestra ropa, en nuestro pelo y en nuestra piel. Adán, que había cumplido 18 años justo cuando su padre se fue, se convirtió en el hombre de la casa de la noche a la mañana, una carga que ningún joven debería soportar. Dejó la escuela técnica y encontró trabajo a tiempo completo en un taller de carrocería, un lugar ruidoso, sucio y sin futuro. Sus manos, esas manos largas y elegantes que yo había soñado ver diseñando edificios que tocaran el cielo, volvían a casa cada noche cubiertas de una grasa negra y obstinada, que parecía simbolizar la suciedad de la vida que nos había tocado. A menudo lo encontraba de madrugada en la cocina, dibujando en silencio sobre trozos de papel de estraza, sus creaciones secretas de un mundo que ya no podía alcanzar. Casilda, con solo 15 años, tuvo que madurar a la fuerza. Consiguió un trabajo de medio tiempo después de la escuela en una tienda de abarrotes, embolsando las compras de otras familias que sí podían permitirse comprar carne, fruta, fresca y caprichos. Veía cómo su juventud se escapaba entre los pasillos de esa tienda, mientras sus amigas hablaban de fiestas, primeros novios y planes para la universidad. Su paga, aunque miserable, era esencial para comprar la comida de la semana. Yo hice lo que pude, lo que cualquier madre en mi situación hubiera hecho. Me tragué mi orgullo y mi título de contadora. Limpié casas de gente que me miraba con lástima. Cuidé niños ajenos mientras los míos se criaban solos. Trabajé de recepcionista en un consultorio dental donde soportaba las quejas de los pacientes y los coqueteos del dentista. Cada trabajo era un recordatorio constante de la carrera brillante que había abandonado por un sueño que resultó ser una pesadilla. A los 40 y tantos, con 20 años fuera del mercado laboral, mi diploma no valía ni el papel en el que estaba impreso. Pero en medio de esa lucha diaria, por mantener la cabeza fuera del agua, algo renació de las cenizas. En la pequeña y destartalada cocina de nuestro departamento, con un horno viejo y poco fiable que a veces quemaba más de lo que cocía, volví a hornear. Al principio, era solo para nosotros. El olor a pan recién hecho era una forma de traer un poco de calor a nuestro hogar frío y triste, un pequeño lujo en medio de la carencia. Pero luego, una vecina probó mi tarta y me encargó una para el cumpleaños de su hijo, luego otra para una reunión en su trabajo. Poco a poco, Pasteles de Amalia volvió a la vida, no como un pasatiempo para ayudar, sino como nuestra tabla de salvación. Fue mi amiga Leonor, a quien no había visto en años, quien me encontró un sábado en un mercado de pulgas, vendiendo mis galletas y rebanadas de pastel en una mesita plegable. Sus ojos, al reconocerme, se llenaron de una mezcla de sorpresa y lágrimas. Amalia, ¿qué te pasó? Pareces. No terminó la frase, pero yo sabía lo que quería decir. Parecía derrotada, envejecida, una sombra de la mujer que había sido. Esa tarde, en un café barato, le conté todo, esperando lástima, pero en su lugar encontré una furia y una determinación que me contagiaron. Ese infeliz no va a destruirte, me dijo, golpeando la mesa con el puño. Esto, dijo, señalando una de mis tartas, es oro, Amalia. Tus manos tienen magia. No dejes que ese hombre te quite también esto. Leonor trabajaba en una oficina grande en el centro y, a la semana siguiente, empezó a llevar mis postres. Me consiguió mi primer contrato para un evento corporativo. Fue pequeño, solo café y galletas para una junta, pero cuando recibí el pago, me sentí como si hubiera ganado la lotería. Durante años,
Leonor fue mi animadora, mi agente, mi socia no oficial y sobre todo mi hermana. Gracias a ella, mi pequeño negocio casero creció. Pude pagar las deudas más urgentes. Adán, con el tiempo, ahorró lo suficiente para abrir su propio y modesto taller mecánico. Y Casilda, después de muchos años de trabajo y estudio nocturno, finalmente pudo graduarse como enfermera. Sobrevivimos. Pero sobrevivir no es vivir. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada pequeño logro estaba manchado por la ausencia, por la herida abierta de la traición, sin saber que el hombre que había causado todo nuestro dolor estaba, en ese mismo momento, celebrando su éxito construido sobre nuestras ruinas. De vuelta a la noche de la gala, después del shock inicial, de ver a Isidro en ese escenario, una calma gélida, antinatural, se apoderó de mí. No podía derrumbarme allí, en medio de esa gente, en mi uniforme de servicio, con manos temblorosas que intentaba ocultar, me acerqué al organizador del evento, un hombre joven y estresado, y le susurré una excusa sobre una migraña repentina. Él asintió sin prestarme mucha atención, más preocupado por el siguiente punto del programa. Me dirigí hacia la salida, pero mis pies, por sí solos, me llevaron por un pasillo alfombrado hacia la zona de los baños. Necesitaba aire, necesitaba un segundo para procesar el cataclismo que acababa de ocurrir en mi mente. Mientras caminaba por ese pasillo silencioso, pasé junto a una pequeña sala de estar, una especie de reservado con sofás de terciopelo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, dos mujeres conversaban animadamente, sus risas agudas cortando el aire. Sostenían copas de champán. Eran ellas, Genoveva y su hija, mi cuñada Elvira. Me detuve en seco, mi cuerpo reaccionando antes que mi cerebro. Me pegué a la pared, oculta por una gran maceta con una palmera frondosa, mi corazón martillando contra mis costillas tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Elvira se reía a carcajadas, un sonido agudo y desagradable que siempre había odiado. ¿Te acuerdas, mamá, de la cara que ponía la pobrecita de Amalia cuando Isidro llegaba con sus cuentos de que no había dinero ni para el gas? Dijo, llevándose la copa a los labios pintados de rojo. Se lo creía todo, y mientras, nosotros estábamos firmando la compra del terreno para la nueva planta de producción en el parque industrial. ¡Qué tiempos! Mi sangre se heló. Genoveva sonrió, una sonrisa de víbora satisfecha, mientras se ajustaba el collar de perlas. Tu hermano siempre fue demasiado blando, un sentimental. Si por él fuera, todavía estaría compartiendo las ganancias con esa panadera. Pero yo siempre supe que no tenía la madera para hacer una de la fuente. Era un lastre, una ancla que nos impedía crecer. Elvira asintió con entusiasmo, añadiendo más veneno a la conversación. ¿Y te acuerdas cuando Isidro le llevaba los pasteles quemados que ella le daba a la oficina? Los tiraba a la basura en la esquina, y llegaba diciendo que a todos nuestros empleados les habían encantado, y la tonta seguía dándonos el dinero de sus ventitas para ayudar. Era patético, de verdad. Mi mano voló a mi boca para ahogar un sollozo que amenazaba con escapar. Los pasteles quemados. Lo recordaba con una claridad dolorosa. A veces, agotada, se me pasaba el tiempo en el horno. Isidro nunca se enojaba. No te preocupes, mi amor, me decía con una dulzura infinita. Están un poco tostados, pero están hechos con amor. Los llevaré a la oficina. A los muchachos no les importa. No era compasión, era parte del teatro. Estaban usando mi esfuerzo, mis fracasos, mi amor, para construir su gran mentira. Genoveva dio el golpe de gracia, su voz baja y llena de un desprecio que me atravesó como un cuchillo de hielo. Esa tonta nunca supo nada. Su dinero, ese dinero sucio de harina que sacaba de vender sus pastelitos, nos compró los primeros hornos industriales. Nos dio el capital inicial que ningún banco nos quiso prestar. Fue la mejor inversión que hicimos. Invertir la ingenuidad y el sudor de una mujer enamorada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se rearmó en algo nuevo.
algo duro y afilado como el cristal de los candelabros que colgaban en el salón. Ya no había dolor, ya no había tristeza, solo había una claridad absoluta y una furia tan pura y fría que quemaba. No era solo el dinero que me habían robado, no era solo la mentira en la que me habían hecho vivir, era el desprecio. Se habían burlado de mi amor, se habían reído de mi sacrificio, habían pisoteado mi esperanza, habían convertido mi vida, la vida de mis hijos, en un chiste cruel que contaban mientras bebían champán. Salí de detrás de la palmera y caminé con la espalda recta y la cabeza en alto hacia la salida del hotel. Ya no era la víctima que se escondía en las sombras, era la jueza, el jurado, y muy pronto sería la verdugo de su farsa. Esa noche no dormí. Llegué a casa y en un acto casi ritual, saqué harina, huevos, azúcar y almendras. Comencé a preparar la tarta de Santiago de mi abuela, no para vender, no para consolarme, sino para pensar. El movimiento rítmico de mis manos al amasar la masa, el aroma familiar que llenaba mi pequeña cocina, siempre habían sido mi ancla, pero esa noche no buscaba consuelo, buscaba un plan. Con cada gramo de azúcar que pesaba sus mentiras. Con cada almendra que molía mis 20 años de humillación. Cuando la tarta estuvo en el horno, el aroma dulce y tostado llenó el aire, pero en mi mente solo había el sabor amargo y metálico de la venganza. A las 7 de la mañana, con la primera y tímida luz del día filtrándose por la ventana de la cocina, llamé a mis hijos. Mi voz no tembló. Adán, Casilda, necesito que vengan a casa. Ahora, es sobre su padre. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea, un silencio cargado con 20 años de preguntas sin respuesta, de un dolor sordo que nunca habíamos hablado del todo. Media hora después, estaban sentados en mi pequeña sala, sus rostros llenos de una preocupación que los hacía parecer mayores. Adán, a sus 38 años, tenía las manos fuertes y callosas de un mecánico, pero los ojos de un artista que nunca fue, una melancolía perpetua en su mirada. Casilda, a sus 35, tenía la mirada directa y cansada de una enfermera que ve demasiado sufrimiento, una madurez que ninguna mujer de su edad debería tener. Les conté todo, sin pausas, sin adornos, sin lágrimas, la gala, el premio, el logo que yo había diseñado, y finalmente, palabra por palabra, la conversación que había escuchado detrás de la palmera. No omití ningún detalle, ninguna palabra cruel, ninguna risa burlona. Vi cómo la confusión en sus rostros se transformaba en una incredulidad horrorizada, y luego, en una furia contenida, una furia que reconocí porque era el reflejo exacto de la mía. Casilda fue la primera en hablar, su voz un susurro tembloroso, cargado de veneno. Así que, mi uniforme de enfermera, los libros de texto que pagué a plazos trabajando dobles turnos, las navidades sin regalos. Todo fue mientras ellos compraban hornos industriales con el dinero de mamá. Adán no dijo nada. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. Sus hombros anchos, los mismos que habían cargado cajas y motores desde que era un adolescente, se sacudían violentamente. Cuando se giró, sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza. Era la furia en su estado más puro. Ya no somos niños indefensos, mamá, dijo, su voz grave y firme como nunca antes. Él pagará. Juro por Dios que pagará. Por cada lágrima que derramaste, por cada noche que te fuiste a dormir con hambre para que nosotros comiéramos, por cada sueño que me robó. En ese momento, dejamos de ser una familia rota que sobrevivía. Nos convertimos en un ejército de 3, unidos por una misma causa. Pasamos el resto del día en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde habíamos compartido tantas comidas frugales, pero esta vez el menú era la venganza. Casilda, con su mente metódica y analítica de enfermera, sacó una libreta. Lo primero es encontrar un abogado, dijo, pero no cualquiera, no un abogado de divorcios. Necesitamos al mejor abogado de fraude corporativo de Puebla, alguien joven, ambicioso, que vea nuestro caso no como un drama familiar, sino como lo que es,
un fraude sistemático y premeditado. Adán, práctico como siempre, ya estaba buscando en su teléfono. Lo encontraré, dijo, y yo sé cómo encontrar información sobre ellos. En el taller, tengo clientes que trabajan en el registro público, en Hacienda. La gente habla cuando cree que eres un simple mecánico. Yo, mientras tanto, sabía cuál sería mi papel. Ellos se encargarían de la batalla legal, la que se libra en los juzgados. Yo me encargaría de la guerra personal, la que se libra en el campo de batalla social, donde ellos se sentían tan seguros. Si había podido entrar en ese mundo de lujo, como una simple proveedora, podría volver a entrar. Pero esta vez, no llevaría postres, llevaría la verdad. Encontramos a un joven abogado llamado Ricardo Vargas. Era todo lo que Casilda había descrito: inteligente, agresivo, con una sonrisa de tiburón y unos ojos que brillaron con una luz depredadora cuando escuchó nuestra historia. Señora Amalia, dijo en nuestra primera reunión, después de escuchar en silencio durante más de una hora, esto es más que un caso de pensión alimenticia. Esto es oro puro. Es un fraude de libro de texto. Pero tienen razón, será difícil de probar después de 20 años. La conversación que escuchó es una bomba, pero necesitamos más. Necesitamos evidencia concreta, algo que conecte el dinero que usted les dio, por modesto que fuera, con el crecimiento inicial de su empresa. Ahí fue cuando mi idea, que se había estado gestando en mi mente desde la noche de la gala, tomó forma. Yo puedo conseguirla, le dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Necesito una excusa para acercarme a ellos, un evento, algo grande, algo donde bajen la guardia, donde se sientan intocables. Ricardo nos miró a los tres, una ceja arqueada, su sonrisa de tiburón ensanchándose. Me gusta cómo piensan, dijo. La cacería había comenzado. Nuestra oportunidad, la pieza central de nuestro plan, llegó antes de lo que esperábamos, servida en bandeja de plata por la misma arrogancia que los había hecho prosperar. Adán, usando sus habilidades de investigación en línea que había perfeccionado buscando piezas de autos raras y manuales de taller, descubrió un anuncio a toda página en la sección de sociales de la revista más exclusiva de Puebla. Miren esto, dijo una noche, mostrándonos la pantalla de su laptop. Era una foto de mi sobrina Sofía, la hija de Elvira, sonriendo junto a su prometido, un joven de otra familia adinerada. La página completa anunciaba su próxima boda. Se celebraría en 3 meses, en una de las haciendas más prestigiosas y caras de la región. Sería, sin duda, el evento social del año. Mi corazón dio un vuelco, y entonces mis ojos se fijaron en la parte inferior de la página, en la lista de proveedores exclusivos recomendados por la hacienda, y allí, en letra pequeña y elegante, estaba mi nombre. Pasteles de Amalia. A lo largo de los años, mi reputación como repostera había crecido silenciosamente y había conseguido entrar en esa lista codiciada sin siquiera saberlo. El destino, con su ironía más cruel y exquisita, me estaba entregando el arma y apuntando al objetivo. El plan era arriesgado, casi demencial. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Casilda esa noche, su rostro pálido bajo la luz de la cocina. Tendrás que verlos, hablar con ellos, fingir que no eres nadie. ¿Podrás soportarlo? Asentí, sintiendo una determinación fría recorrer mis venas. Casilda, durante 20 años, para ellos, no he sido nadie. Soy invisible. Soy la panadera, la mujer que limpia, la que sirve. Han pasado 20 años. El dolor, el trabajo, me han cambiado el rostro, me han encorvado los hombros, me han llenado de canas. No me reconocerán. Pero lo más importante, su arrogancia, su clasismo, los ciega. Nunca se fijarían en los detalles de la ayuda. Ricardo, el abogado, estaba prácticamente vibrando de emoción cuando le contamos el plan. Es el caballo de Troya perfecto, dijo, frotándose las manos. Es brillante. Usted estará dentro, escuchando, observando, cualquier conversación, cualquier alarde sobre sus inicios, cualquier chiste sobre el pasado.
Podría ser la prueba irrefutable que necesitamos para conectar los puntos. Necesitamos que hablen, y la gente siempre habla de más en las bodas. Preparé mi propuesta para el pastel de bodas con el cuidado y la estrategia de un general planeando una batalla decisiva. Diseñé un boceto espectacular. Un pastel de 5 pisos con cascadas de flores de azúcar hechas a mano, detalles de hoja de oro comestible y una complejidad que sabía que Elvira, con su amor por la ostentación y por superar a sus amigas, no podría resistir. Mi precio era competitivo, casi demasiado bueno para ser verdad. Era el cebo, la manzana envenenada. Una semana después, mi teléfono sonó. Era Elvira. Su voz era exactamente como la recordaba de aquella noche. Condescendiente, apresurada, como si me estuviera haciendo un favor. Sí, he visto tu propuesta. Es aceptable. Quiero reunirme contigo para discutir los detalles y trae muestras. Muchas. La reunión fue en las oficinas de gastronomía de la Fuente. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo a través de mi blusa. El edificio era un monumento moderno de cristal y acero a su éxito robado. Por dentro, el logo de la cala que yo había diseñado estaba por todas partes, grabado en las puertas de cristal, bordado en los uniformes del personal, impreso en las carpetas sobre los escritorios. Me sentí como un fantasma recorriendo una vida que debería haber sido la mía. Elvira me recibió en su oficina, un espacio enorme con vistas panorámicas a toda la ciudad. No me miró a los ojos más de 2 segundos. Estaba más interesada en la pantalla de su teléfono. ¿Tú eres Amalia?, preguntó, sin levantar la vista. Asentí, mi voz apenas un susurro que me esforcé por hacer sonar humilde. Sí, señora. Probó mis muestras de pastel sin decir una palabra, con una expresión de aburrimiento crítico, como si estuviera catando vinos de una cosecha mediocre. Bien, dijo finalmente. El diseño me gusta. Lo quiero exactamente como en el boceto. No quiero sorpresas. Esta boda tiene que ser perfecta. Durante la siguiente hora, discutimos detalles sobre sabores, logística y horarios. Mientras ella hablaba y hablaba sobre la importancia del evento, yo activé disimuladamente la pequeña grabadora de alta calidad que Ricardo me había dado, escondida en el bolsillo de mi delantal. La conversación fue, en su mayor parte, mundana. Pero entonces, Elvira recibió una llamada. Por el tono, supe que era Genoveva. Sí, mamá. Sí, estoy con la pastelera. No, no es nadie que conozcamos. Parece competente, y el precio es bueno. Hizo una pausa, escuchando. Luego se rió. Claro que me acuerdo. Por Dios, si no fuera por el dinero de la tonta esa, todavía estaríamos vendiendo tortas en un localucho en la calle. Sí, lo sé, mamá, fue nuestra mejor inversión. La fundación de todo esto, bueno, te llamo luego, que esta mujer me está esperando. Colgó y me miró como si acabara de recordar que yo estaba allí. Como te decía, no sabía que acababa de entregarme, en una bandeja de plata, la primera pieza de artillería pesada para nuestra guerra. En los meses siguientes, tuve varias reuniones más. A veces, veía a Isidro de lejos, riendo con sus empleados, caminando con la arrogancia de un rey en su castillo. Cada vez que lo veía, el odio y la determinación crecían en mí como una enredadera venenosa. Grabé cada conversación, cada comentario arrogante, cada chiste cruel sobre su astucia para los negocios. Estaba tejiendo una red con sus propias palabras y pronto, muy pronto, la iba a cerrar sobre ellos. El pastel de bodas ya no era solo un postre, era un arma cargada y amartillada. Y el día de la boda, planeaba servir el plato más frío y amargo de todos. El día de la boda de mi sobrina Sofía llegó con un sol radiante y un cielo azul sin nubes, una cruel ironía para el día más oscuro que la familia de la Fuente estaba a punto de vivir. La hacienda era un sueño sacado de una revista de novias. Jardines impecables con caminos de piedra,
fuentes de cantera cuyo murmullo se mezclaba con la música clásica de un cuarteto de cuerdas, y un salón de eventos con techos altos y vigas de madera que parecía un palacio. Mientras mi pequeño equipo y yo montábamos el pastel de bodas, una estructura magnífica de 5 pisos que se alzaba como una torre de marfil y azúcar, sentía una calma sobrenatural. Cada flor de azúcar que colocaba, cada perla de dulce que ajustaba con mis pinzas, lo hacía con la precisión de un cirujano o un experto en demoliciones. Este no era solo mi trabajo, era mi obra maestra de justicia. A lo largo de la tarde, desde mi posición estratégica cerca de la cocina, vi a mi antigua familia recibir a sus cientos de invitados, lo más selecto de la sociedad de Puebla. Genoveva, la matriarca, vestida de un azul real que la hacía parecer una reina malvada de un cuento de hadas, recibía los cumplidos con una sonrisa condescendiente. Elvira, resplandeciente en un vestido de diseñador y orgullosa como un pavo real, se pavoneaba por el lugar, sin saber que su día perfecto estaba a punto de implosionar de la forma más pública posible. Y allí estaba Isidro. Saludaba a los invitados con palmadas en la espalda y abrazos, sonriendo, siempre sonriendo, el perfecto anfitrión y empresario de éxito. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, mientras yo daba unas últimas instrucciones a mi ayudante. Me vio, su mirada pasó sobre mí sin detenerse, y luego siguió con su conversación. No me reconoció, para él yo era solo parte del mobiliario, una figura anónima y servil que estaba allí para cumplir sus órdenes. Esa mirada vacía, esa falta absoluta de reconocimiento, fue el último combustible que mi furia necesitaba. La ceremonia fue hermosa, la cena, suntuosa, se sirvió champán francés y platos con nombres impronunciables. Yo me mantuve en un segundo plano, observando desde la zona de servicio, esperando mi momento con la paciencia de un depredador. Adán y Casilda, acompañados por nuestro abogado Ricardo, llegaron discretamente, vestidos como parte del personal técnico encargado del sonido y la proyección. Se posicionaron cerca de la cabina de control de la pantalla gigante que se alzaba detrás del escenario principal. Todo estaba en su lugar. Finalmente, después del plato principal, llegó el momento del postre. El maestro de ceremonias, con su voz empalagosa de locutor de radio, anunció con gran fanfarria: y ahora, el momento más dulce de la noche, demos la bienvenida al espectacular pastel de bodas y a la talentosa repostera que lo ha creado, la señora Amalia. Con todas las miradas puestas en mi creación y un foco de luz siguiéndome, me indicaron que subiera al escenario. Caminé lentamente, sintiendo el peso de 20 años en cada paso, pero mi espalda estaba recta. Me entregaron un micrófono inalámbrico. Elvira y Genoveva me sonreían con esa amabilidad forzada que se reserva para el servicio, esperando que dijera unas breves palabras de agradecimiento y me fuera. Isidro ni siquiera me miraba. Estaba ocupado contándole un chiste a uno de los invitados sentados en su mesa. Respiré hondo, el olor a perfume caro y a flores llenando mis pulmones. Buenas noches a todos, comencé, mi voz sorprendentemente firme y clara a través de los altavoces. Gracias a la familia de la Fuente por esta maravillosa oportunidad. Este pastel es, en efecto, muy especial para mí. Está hecho con una receta familiar muy antigua, una receta que se ha transmitido de generación en generación en mi familia, basada en ingredientes simples pero increíblemente poderosos: la honestidad, el trabajo duro, el sacrificio y, sobre todo, la verdad. Hubo un aplauso cortés y disperso. Vi a Isidro fruncir el ceño, girando la cabeza hacia mí, como si mi voz le resultara familiar, como un eco de un pasado lejano. Continué, mi voz ganando fuerza y resonancia, ingredientes que los dueños de la exitosa y admirada empresa Gastronomía de la Fuente parecen haber olvidado hace mucho, mucho tiempo. El salón quedó en un silencio repentino y tenso. Ahora sí tenía la atención de Isidro. Me miraba fijamente, la confusión comenzando a transformarse en un atisbo de pánico en sus ojos.
Muchos de ustedes conocen a esta familia como un ejemplo de éxito, de cómo construir un imperio desde abajo con nada más que trabajo y talento, dije, caminando lentamente por el borde del escenario, mi mirada fija en ellos. Pero yo conozco otra historia, una historia sobre una joven contadora que renunció a su carrera y a su futuro por amor. Una historia sobre una esposa que horneaba pasteles hasta la madrugada para ayudar a su familia a superar una crisis financiera inventada. Genoveva se puso de pie, su rostro una máscara de furia. ¿Qué está diciendo esta mujer? Seguridad, saquen a esta insolente de aquí. Pero era demasiado tarde. La curiosidad morbosa de los invitados era más fuerte que cualquier guardia de seguridad. La conozco muy bien, continué, mi voz resonando en el silencio sepulcral, porque esa mujer soy yo. Mi nombre es Amalia, y el exitoso y respetado empresario Isidro de la Fuente, que está sentado allí, no es solo mi cliente, es mi esposo, o, mejor dicho, mi exesposo. El hombre que me abandonó hace 20 años, dejándome en la quiebra con nuestros 2 hijos, después de decirme que el negocio, nuestro negocio, había fracasado. Un jadeo colectivo, como una ola, recorrió el salón. Isidro estaba blanco como el merengue de mi pastel. Elvira parecía que iba a desmayarse. «Está loca, es una mentirosa», gritó Isidro, poniéndose de pie de un salto, derribando su copa de vino. «Yo no te conozco». «¿No me conoces, Isidro?», le respondí, mi voz goteando el veneno acumulado de 2 décadas. ¿No recuerdas los pasteles quemados que te llevabas a la oficina para hacerles creer a todos que estábamos en la ruina? ¿No recuerdas el dinero que te daba cada semana, el dinero de mis ventitas, como tu madre las llamaba con tanto desprecio? Y entonces di la señal a Adán con una casi imperceptible inclinación de cabeza. Detrás de mí, la pantalla gigante cobró vida. En lugar del video romántico de los novios, apareció una imagen. Era una foto vieja y descolorida. Yo, 20 años más joven, sonriente, entregándole un fajo de billetes a un Isidro igualmente joven. Y junto a ella, un estado de cuenta bancario, de la misma fecha, mostrando un depósito cuantioso en una cuenta a nombre de Genoveva de la Fuente. La voz de Elvira, extraída de mi grabación clara y nítida, llenó el salón. Si no fuera por el dinero de la tonta esa, todavía estaríamos vendiendo tortas en un localucho en la calle. El caos estalló. Los invitados se pusieron de pie, susurrando, señalando, sacando sus teléfonos para grabar el espectáculo. En la pantalla, las pruebas seguían apareciendo como una tortura china. Más extractos bancarios, fotos de Genoveva y Elvira en un crucero por el Caribe el mismo año que Adán tuvo que abandonar la universidad, y finalmente, el audio claro, como el cristal de la voz de Genoveva, grabado en la oficina de Elvira. Su dinero nos compró los primeros hornos industriales. Fue la mejor inversión que hicimos. Justo en ese momento, Adán y Casilda subieron al escenario y se pararon a mi lado, sus rostros serios y decididos, la viva imagen de la justicia. Ricardo, el abogado, caminó con paso firme y deliberado directamente hacia la mesa principal y le entregó a un Isidro paralizado y tembloroso un grueso sobre. «Isidro de la Fuente», dijo Ricardo con voz fuerte y clara para que todos oyeran, «queda usted formalmente notificado de una demanda por fraude, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa. Lo mismo para usted, señora Genoveva, y para usted, señora Elvira». Miré por última vez a la familia que había destruido mi vida. Genoveva me miraba con un odio puro, sus ojos inyectados en sangre, completamente derrotada. Elvira había caído sentada en su silla, sollozando histéricamente. Isidro, mi Isidro, simplemente me miraba, su rostro una mezcla grotesca de shock, incredulidad y por primera vez, en 20 años, de puro y absoluto terror, había perdido, y lo sabía. Tomé el micrófono, una última vez. «Que disfruten el postre», dije, mi voz tranquila y fría. «Dicen que la venganza se sirve mejor fría, y con mis 2 hijos, mis verdaderos tesoros, a mi lado, di media vuelta, y salí de esa hacienda, dejando atrás las ruinas humeantes
de su imperio de mentiras. Por primera vez en 20 años, sentí que podía volver a respirar. El aire de la noche nunca me había parecido tan dulce. La caída del imperio de la fuente fue más rápida, más brutal y más espectacular de lo que jamás hubiera soñado en mis noches más oscuras de insomnio. La historia del pastelazo de la verdad, como lo bautizó la prensa local con un ingenio que me hizo sonreír, se extendió como un incendio forestal por todo Puebla y más allá. Los videos grabados con los teléfonos de los invitados a la boda se hicieron virales en cuestión de horas. Mi discurso, las pruebas en la pantalla, el rostro descompuesto de Isidro, todo se convirtió en el espectáculo morboso del momento. De la noche a la mañana, la respetada y admirada familia de empresarios se convirtió en el sinónimo de la codicia, la mentira y la traición. El escándalo fue un veneno letal para su negocio. Los contratos para eventos corporativos y bodas futuras fueron cancelados en masa. Los restaurantes de lujo, que eran sus principales clientes, rompieron relaciones comerciales de inmediato. Nadie quería que su marca se asociara con el nombre de Gastronomía de la Fuente. La reputación que habían tardado 20 años en construir sobre mis cimientos robados se derrumbó como un castillo de naipes en menos de una semana. Su mundo social, ese universo exclusivo y arrogante, se desintegró. Las mismas personas que los habían aplaudido de pie en la gala benéfica ahora cruzaban la calle para no saludarlos. Genoveva, la gran matriarca, la reina de la sociedad poblana, se encerró en su mansión, negándose a ver a nadie, humillada, destronada y por primera vez en su vida, impotente. La boda de su nieta, por supuesto, terminó en una anulación vergonzosa. El novio y su familia, horrorizados, no querían tener nada que ver con ellos. Isidro intentó luchar, al principio, contrató a un equipo de abogados carísimos, de esos que anuncian en espectaculares, que intentaron desacreditarme en los medios. Me pintaron como una exesposa amargada, resentida y oportunista que buscaba destruir la vida de un hombre exitoso. Pero las pruebas que Ricardo había presentado eran irrefutables. Las grabaciones eran claras. Los estados de cuenta no mentían. Y para colmo, varios antiguos empleados, al verlos vulnerables, de repente recordaron muchas irregularidades y se ofrecieron como testigos a nuestro favor. El caso legal se convirtió en una pesadilla para ellos. Enfrentados a la posibilidad real de ir a la cárcel por fraude fiscal y otros cargos, su arrogancia se desvaneció y fue reemplazada por un pánico palpable. Un mes después del desastre de la boda, el abogado principal de Isidro llamó a Ricardo. Querían negociar. La reunión tuvo lugar en la austera pero elegante oficina de Ricardo. Entré acompañada de Adán y Casilda, los tres vestidos con nuestra mejor ropa, la cabeza en alto. Al otro lado de la larga mesa de caoba estaban sentados Isidro, Genoveva y Elvira. Era la primera vez que los veía desde aquella noche. Parecían haber envejecido 10 años en 30 días. La ropa cara y de diseñador no podía ocultar sus rostros demacrados, sus ojos hundidos por el insomnio y la humillación. Isidro fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro, evitando mi mirada. Amalia, lo siento. La palabra sonó vacía, hueca, una ofrenda insignificante ante la magnitud de su crimen. Genoveva me fulminó con la mirada, su odio intacto, puro y ardiente incluso en la derrota. Ricardo tomó el control con la frialdad de un cirujano. No estamos aquí para disculpas, señores de la Fuente, sino para reparaciones. Puso sobre la mesa nuestra propuesta, un documento de varias páginas que detallaba nuestras demandas. Exigíamos la devolución íntegra de cada peso que yo les había dado, no solo de mis ventas de pasteles, sino una estimación de mi trabajo no remunerado durante años, todo ajustado a la inflación de 20 años. Exigíamos una compensación económica sustancial por los daños morales y por el futuro robado a mis hijos. La carrera de arquitectura que Adán nunca tuvo, los años de juventud que Casilda perdió trabajando en una tienda. El abogado de ellos palideció al ver las cifras. Esto es exorbitante, es una locura,
los llevará a la quiebra. Adán se inclinó sobre la mesa, su voz tranquila pero llena de una autoridad que nunca antes le había escuchado. Ustedes nos llevaron a la quiebra hace 20 años. Vivimos de la caridad y de las obras. Esto no es un castigo, es una factura, y está vencida. Pero yo tenía una demanda final, la que sabía que les dolería más que cualquier cantidad de dinero, el golpe maestro. Y hay una cosa más, dije, mirándolos directamente a los ojos por primera vez, saboreando el momento. Queremos el 51% de las acciones de Gastronomía de la Fuente. El silencio en la sala fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Isidro me miró como si hubiera perdido la razón. No puedes hacer eso, exclamó, su voz quebrándose. Esa empresa es nuestra vida, la construimos desde cero. Me reí. Una risa genuina, liberadora, que salió desde lo más profundo de mi ser. No, Isidro. Esa empresa fue mi vida, la que tú me robaste. La construyeron con mi dinero, con mi trabajo, con mis ideas, hasta con mi maldito logo. Es hora de que vuelva a sus legítimos dueños. O aceptan todos nuestros términos, o nos vemos en el juicio. Y créanme, un jurado estará absolutamente fascinado con esta historia. ¿Quieren arriesgarse? Sabían que no tenían opción. Sabían que estaban acabados. Con manos temblorosas, firmaron. Hoy, un año después de esa reunión, les hablo desde un lugar que se siente como otro universo. Mi pequeño departamento con olor a humedad y a fracaso es solo un recuerdo, una cicatriz en mi memoria. Vivo en una casa preciosa, llena de luz, con un jardín donde cultivo mis propias hierbas y flores, y una cocina tan grande y bien equipada como siempre soñé. Pero la verdadera justicia, la que me llena el alma, no está en mi casa. Está en el edificio de cristal y acero que antes me intimidaba. Adán, con su visión de arquitecto finalmente liberada, rediseñó por completo la imagen y la operación de la empresa. Implementó sistemas eficientes, creó nuevos menús y le dio al lugar un alma que nunca tuvo. Casilda, con su empatía y su increíble capacidad de organización de enfermera, maneja ahora el personal y las relaciones con los clientes. Ha creado un ambiente de trabajo justo y respetuoso, todo lo contrario al reino de miedo y explotación que había instaurado Genoveva. Han rebautizado la empresa. Ahora se llama Legado de Amalia, y es más próspera que nunca, porque por primera vez está construida sobre cimientos de honestidad. Yo también, finalmente, he cumplido mi sueño. Con parte del dinero recuperado, abrí mi propia pastelería en el centro histórico de la ciudad. Se llama La Dulce Justicia. Es un lugar luminoso, siempre lleno del aroma a mantequilla, a chocolate y a esperanza. Mis nietos, los hijos de Adán, corretean entre las mesas mientras yo decoro pasteles, no por necesidad, sino por pura y simple pasión. Mi amiga Leonor es mi socia, y todos los días nos tomamos un café juntas y nos reímos, recordando lo lejos que hemos llegado. ¿Y ellos? El karma, como mis postres, a veces tarda en hornearse, pero siempre llega, y el suyo fue amargo. Isidro vive solo en un pequeño departamento alquilado en una ciudad lejana. Perdió el respeto, el dinero y a su familia. A veces, Adán me cuenta que sus investigadores privados informan que lo han visto, un hombre viejo y encorvado, mirando las vitrinas de las tiendas. Genoveva vive recluida en lo que queda de su mansión, una reina exiliada en un palacio vacío, abandonada por la sociedad que tanto le importaba. Elvira se divorció y se mudó de la ciudad, incapaz de soportar la vergüenza. Recuperé lo que era nuestro, reconstruí mi vida, y lo más importante, vi a mis hijos florecer y reclamar la vida que les habían robado. Pero a veces, en la quietud de la noche, mientras el último horno se enfría y el olor a pastel impregna las paredes de mi tienda, me hago una pregunta. El dolor de la traición, he descubierto, nunca se va del todo. Se convierte en una cicatriz que a veces pica, un recordatorio constante. ¿Hice lo correcto al exponerlos de esa manera tan pública y brutal, en el día que se suponía era el más feliz para mi sobrina? ¿O la venganza,
por muy dulce y justa que parezca en el momento, deja siempre un regusto amargo, un vacío que nada puede llenar. Aún me lo pregunto cada noche. ¿Ustedes qué opinan? Gracias por escuchar mi larga historia. Si han vivido algo parecido, si han sentido que el mundo se derrumbaba y que la justicia era una palabra vacía, no pierdan la esperanza. A veces, los ingredientes para reclamar nuestra vida están en nuestras propias manos, en nuestra propia historia, esperando el momento adecuado para ser horneados. No olviden darle like a este video, suscribirse al canal y contarme qué piensan en los comentarios. Sus palabras, créanme, me dan mucha fuerza para